bienvenidos al módulo 1 de la materia Análisis Cuantitativo y Financiero. Vamos a desarrollar el primer concepto, que es el de operación financiera. Una operación financiera tiene distintos elementos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos de las operaciones financieras? La operación financiera puede graficarse en una línea recta. Esa línea nos demuestra el paso del tiempo desde un inicio hasta un final. Es el capital inicial. Y al final tenemos el capital final, o lo que se suele llamar también como monto. En el tiempo de la operación financiera está implícito uno de los conceptos o elementos más importantes de las operaciones financieras. El elemento es la tasa de interés. Es decir, que esta intertemporalidad que hay en la operación financiera hace necesario la aparición de una tasa de interés, que es el axioma de comportamiento de las operaciones financieras. ¿En qué consiste ese axioma? El axioma lo que me dice es que una operación financiera va a ser aquella donde el capital final sea mayor al capital inicial y ese capital inicial sea mayor a cero, es decir, que sea un monto positivo. Entonces, ¿qué me está diciendo este axioma? Justamente la cuestión intertemporal de las operaciones financieras, que el capital final necesariamente tiene que ser mayor al capital inicial en términos nominales. Es decir, que se tiene que crecer por el paso del tiempo y en ese concepto está la tasa de interés. ¿Cuáles son los participantes que ustedes han estudiado que deben existir en las operaciones financieras? Por un lado, tiene que estar el tomador de fondos y por el otro lado, tiene que estar el colocador de fondos. Ahora bien, esa operación financiera puede tener ciertas características al transcurrir el tiempo. Entonces podría ser una operación financiera de renta fija o bien una operación financiera de renta variable. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, puedo tener certeza de cuáles van a ser sus rendimientos o puede ser que vaya cambiando los rendimientos a lo largo del tiempo. Trabajemos otra actividad. Yo les voy a decir algunas afirmaciones y ustedes tienen que contestarme si esas afirmaciones corresponden o no a una operación financiera de acuerdo a los elementos que ya hemos hablado y que ya hemos trabajado. La situación es la compra de un televisor al contado. ¿Eso es una operación financiera? Pues no, no es una operación financiera porque no existe una cuestión intertemporal entre el capital inicial y el capital final. Es decir, que el desembolso que hace la persona al comprar el dinero es en el mismo momento en donde se cancela esa operación. Es decir, que no hay una división en el tiempo de esa operación. Por lo tanto, las operaciones al contado no son lo que se llaman operaciones financieras. Veamos otra actividad. La compra de un automóvil financiado por la concesionaria en 48 pagos. Entonces, fíjense que en esta operación es por fuera del sistema bancario, donde la misma concesionaria otorga financiamiento. ¿Eso es una operación financiera? Claro que es una operación financiera porque tiene los elementos que hemos hablado al comienzo del concepto. Es decir, va a tener un capital inicial, voy a devolver un determinado monto al final, que no es en el mismo momento del capital inicial, en este caso es de 48 pagos, por lo tanto es una operación financiera, por más que sea otorgada por una concesionaria o una empresa. La siguiente situación de la adquisición de un préstamo personal. Si yo saco un préstamo personal, ¿es una operación financiera? Claro que es una operación financiera, es el ejemplo típico de las operaciones financieras que son los préstamos. No necesariamente son préstamos, las únicas operaciones financieras. Y por último, veamos una situación donde sea el recibimiento de un subsidio por parte del gobierno a una empresa. ¿Es una actividad, es una operación financiera?
desde ya que no es una operación financiera porque el subsidio no tiene una cuestión temporal. La empresa no tiene obligación de devolver ese dinero. Bien, entonces ahora van a tener que realizar una actividad donde tendrán que identificar los elementos de la operación financiera en una situación planteada hipotéticamente. Bueno, ahí en pantalla visualizan la tabla con algunos elementos de las respuestas que ustedes tendrían que haber obtenido y una cuestión que cada elemento se tiene que incluir en la tabla, es decir, que no hay ningún distractor ni nada de respuestas incorrectas o datos que no corresponden. Bueno, alumnos, ahora vamos a comenzar a desarrollar y trabajar el segundo concepto, que es el del sistema financiero. Para ello, vamos a ver un video donde comenzaremos a ver el rol de los bancos centrales y después de ese video les voy a hacer algunas preguntas sobre el mismo. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció que las tasas de interés se redujeron 0.25% debido a un largo periodo de baja inflación, la cual provoca temores a que la recuperación económica de la zona euro se pueda estancar. La entidad económica de Europa recortó su principal tasa de refinanciamiento a 0.25% desde el 0.50%. Además, mantuvo la tasa de depósitos en 0.00% y redujo los préstamos marginales a un 0.75% desde un 1%. Mario Draghi indicó que el banco optó por recortar las tasas de interés debido a que se espera que la inflación será baja durante un periodo prolongado de tiempo. The risks are broadly balanced for inflation. So we believe that we have contributed to shorten this protracted period of time. Bueno, ahora les quisiera preguntar por qué les he puesto un video de un banco central de la Unión Europea en el concepto del sistema financiero. ¿Cuál es la razón? Claramente porque el Banco Central, los bancos centrales en general, forman parte del sistema financiero. ¿Es lo único que forma parte del sistema financiero son los bancos centrales? Claramente no. Por un lado vamos a tener obviamente los bancos comerciales para completar todo el sistema bancario y por el otro lado vamos a tener el mercado de valores, ¿sí? Todo lo que son las bolsas de valores. Ambas partes van a integrar lo que se llama el sistema financiero. Ahora, para seguir trabajando, veamos una actividad donde a medida que yo les vaya diciendo algunas afirmaciones, ustedes me van a tener que decir si forman parte del sistema bancario o del sistema bursátil, ¿sí? Las dos grandes partes del sistema financiero. Por ejemplo, en esta afirmación donde les digo que los ahorristas depositan su dinero en plazo fijo, ¿a qué corresponde? ¿Al sistema bancario o al sistema bursátil? En este caso corresponde al sistema bancario, ¿sí? Los plazos fijos se hacen dentro del marco del mercado bancario. El Banco Central emite LEBACs, ¿sí? Letras del Tesoro. En este caso, ¿qué corresponde? ¿Al mercado bancario o al mercado de valores? Claramente corresponde al mercado bancario. El Banco Central es el ente regulador de todos los bancos comerciales. Ahora, si yo les digo la empresa Tenaris lanza nuevas acciones, en ese caso estamos claramente hablando sobre el sistema bursátil o el mercado de valores.
Si yo les digo la Comisión Nacional de Valores modifica las condiciones de oferta pública, ¿en qué lado lo ubicarían? ¿En el mercado bancario o en el mercado de valores? En este caso, en el mercado de valores, porque la Comisión Nacional de Valores es justamente la autoridad máxima del sistema bursátil, así como lo es el Banco Central en la parte del sistema bancario. Si ahora les digo que se reduce el encaje mínimo legal, esa es una política del Banco Central, ¿sí? Reducir el encaje, es decir, todas las exigencias que tienen los bancos comerciales de mantener inmovilizadas sus reservas, los depósitos. En ese caso, estamos hablando de una operación dentro del sistema bancario. Y si les digo crecen los préstamos de los individuos, en este caso, claramente es del sistema bancario. Bien, con todo esto que hemos desarrollado, van a tener que ahora trabajar una nueva actividad donde tendrán que armar el esquema del sistema financiero. Ahí en pantalla están viendo el esquema incompleto donde tenemos como concepto central el sistema financiero y aparecen dos divisiones, que es lo que ya hemos hablado, y después por un lado está el Banco Central y por el otro lado existe otro camino que ustedes deberían haber completado. Hola alumnos, ahora trabajaremos con un concepto de operación matemática que son los exponentes y los logaritmos. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque justamente las operaciones financieras van a traducirse en operaciones exponenciales o bien en operaciones logarítmicas. Entonces existen millones de variables en el mundo real que tienen la forma de una función exponencial o de una forma logarítmica. Ahí ustedes en pantalla están observando una línea del tiempo que tiene una forma exponencial. En esa línea del tiempo lo que se observa es la evolución de la población mundial. Entonces ustedes ven que hasta la revolución industrial el crecimiento es levemente pequeño, es bajo. Y después de ahí aparece un crecimiento a tasas muy altas que generan la forma de una función exponencial. Es decir, que tiene una parte de crecimiento bajo y después con crecimientos altos. Eso sería que una variable crece a tasa exponencial cuando tiene esa forma. Bien, en otra imagen ustedes pueden ver las formas que pueden tener la función exponencial y la función logarítmica. Ahí ustedes ven que la exponencial es cuando el máximo se dispara, es decir, se va hacia el infinito, y en la logarítmica es cuando comienza a tornarse cóncava, es decir, va a crecer, pero no crece a tasas tan altas como la exponencial. ¿Por qué es importante esto en la matemática financiera? Porque justamente los intereses o los sistemas de amortización pueden tener estas formas exponenciales o pueden tener estas formas logarítmicas. Entonces, para avanzar, veamos una nueva actividad que ustedes me tendrán que ir diciendo el resultado de operaciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Ustedes ya saben que conocer las leyes de los exponentes y de los logaritmos es muy importante en las operaciones financieras que tienen en cuenta el uso del tiempo. Entonces, la primera operación es cuando aparece una variable que se repite. Por ejemplo, acá A se repite 4 veces.
Ese es el caso típico que me da como resultado la variable elevada a la cuarta, ¿sí? Porque se repitió 4 veces. Ahora bien, ¿qué pasa si les aparece la variable elevado a un exponente negativo? Si nosotros tenemos una variable elevada a un exponente negativo, eso tranquilamente se puede escribir como la recíproca de la variable elevado al exponente de forma positiva. Es decir, en este caso sería 1 dividido a la n. Otra operación típica de los exponentes es cuando aparece el exponente 0. Todo número elevado a la 0, ¿qué resultado da? Da 1. ¿Sí? Es muy común el error y poner que es 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Y una cuarta, para ver las leyes de los exponentes, es cuando una variable está elevado a un número fraccionario. Por ejemplo, a elevado a la p sobre q. Eso yo lo puedo reescribir con una operación de raíz. En este caso, si yo tengo a elevado a la p sobre q, podría también escribirlo la raíz q de a la p. Es decir, lo que pasa en el numerador pasaría a ser el exponente de la variable y el denominador va a pasar a la raíz. Bien, ahora para continuar veamos el tema de los logaritmos. Si ustedes tienen un logaritmo en base a de 1, ¿qué resultado obtienen? Es 0, es decir, que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Si ahora tienen un logaritmo de base a con un argumento de a, ¿qué resultado obtienen? Obtienen 1. Y si tienen el logaritmo de un producto de variables, ¿qué resultados obtendrían? ¿O qué operación podrían representarlo? Es a través de la suma de esos logaritmos. En este caso, logaritmo a de la variable u más el logaritmo a de la variable b. Y si ahora tienen un logaritmo de una variable elevado a un exponente, ¿en qué lo puedo representar? Lo pueden hacer al exponente multiplicado por el logaritmo de esa variable u. Y por último, podríamos ver que existe una relación entre las variables, las funciones exponenciales con las funciones logarítmicas. Ahí en la imagen ustedes ven que la base del logaritmo se convierte en la base de la operación exponencial. El logaritmo, o sea, el resultado de un logaritmo, podría ser representado por el exponente de la función y el argumento del logaritmo es el resultado de una variable exponencial. Entonces, ahora ya van a tener que trabajar ustedes con una actividad que les propongo en donde van a tener que armar una especie de glosario, es decir, van a tener que asignar a cada operación que les aparezca la ley que le corresponda. Bueno, ahí observan la tabla con algunas de las respuestas de esta actividad, donde en la primera línea ustedes tienen que, en la primera columna, perdón, tienen que completar la equivalencia, ¿sí?, de lo que está al costado y enunciar la descripción de esa ley matemática de acuerdo a lo que ustedes ven en el enunciado. Todas las leyes que les aparecen tienen correspondencia con alguna de las operaciones que figuran en la tabla.
Bueno, alumnos, vamos a comenzar a trabajar el último concepto del módulo 1, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Entonces, para comenzar a trabajar, les preguntaría si ustedes conocen la ley de Malthus. ¿Qué es lo que decía el economista Malthus? Entonces, les ofrezco que vean el siguiente video y ahí ustedes van a tener la respuesta a lo que yo les estoy preguntando. El malthusianismo. En 1798, el reverendo inglés Thomas Robert Malthus publicó la primera de las 6 ediciones en total de su libro Ensayo sobre el principio de la población. En este libro, Malthus introduce las ideas de lo que después se daría en llamar malthusianismo, una teoría demográfica, económica y sociopolítica, según la cual el ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión aritmética. Según estas hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos, tales como hambre, guerras, pestes, etc., el nacimiento de nuevos seres provocaría un crecimiento excesivo de la población, aumentando la pauperización o empobrecimiento gradual de la especie humana e incluso podría provocar su extinción, además de la bancarrota del Estado. La otra actividad que vamos a trabajar de este concepto es la siguiente situación. Se recibe un préstamo bancario de 9.600 pesos, el cual se acuerda pagar mediante 12 pagos mensuales de 800 pesos, más intereses sobre saldos insolutos a razón de un 5% mensual. ¿Qué cantidad de intereses se paga en total? Entonces ahí, ¿cómo resolverían este ejercicio? Lo deberían resolver a través, o podrían resolverlo por dos caminos. La primera es utilizando la siguiente expresión, donde tenemos que n es el número de periodos y t1 es el primer pago y d es la diferencia que hay entre los distintos pagos. Por ejemplo, el primer pago en esta situación serían los 800, que es la primera cuota, más el 5% de interés del capital, es decir, 5% de 9.600. Nos daría 1.280 pesos como primer pago. El segundo pago vuelve a pagar 800 pesos, pero tiene que pagar intereses. Ahora es el 5% del capital que queda sin devolver, es decir, 8.800, que son los 9.600 iniciales, menos los 800 pesos de capital que se pagó en el primer pago. Eso nos da 1.240. Si yo hiciera un tercer pago, serían los 800 pesos que tiene que pagar, más 5% del saldo, que es 8.000. Nos queda 1.200. Si ustedes ven la diferencia que hay entre cada uno de esos pagos, es 40 pesos. Entonces el D que aparece en la ecuación a utilizar es justamente la diferencia entre esos pagos. Si uno calcula y aplica esa expresión, me está diciendo que en esta operación se paga 12.240 pesos de intereses. Un camino alternativo sería utilizar la ecuación que ustedes ven en pantalla, donde U es igual al primer pago más n, que es el número de periodos, menos 1 por la diferencia. Si ustedes colocan los resultados, les da que los intereses son de 12.240, obviamente el mismo resultado que me daba por el otro camino. Entonces hemos concluido con los 4 conceptos centrales de este módulo. Ahora les propongo que realicen la actividad integradora desde la plataforma, donde podrán realizar una actividad que englobe la totalidad de conceptos del módulo.